Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos con la teología del libro de Josué. Y estamos mirando sobre las ciudades levíticas, este capítulo 21 del libro de Josué. Las ciudades levíticas, nosotros decíamos que son muy interesantes porque esto ya en el capítulo 13 se nos había dicho, ¿verdad? En la explicación que a los levitas, dice, no se les había dado ninguna porción de tierra, dice, ¿verdad? Así directamente. La tribu de Leví, en cambio, Moisés no le asignó ninguna herencia. Las ofrendas hechas al Señor, el Dios de Israel, son su herencia, como Él mismo se lo había declarado. Eso es lo que nos está diciendo entonces, para darnos a entender. Y por eso ahora estamos viendo estas ciudades levíticas. ¿Cuáles son estas ciudades levíticas? Primero hablábamos nosotros de la petición de los levitas. El protagonismo del reparto de la tierra y de la asignación de las ciudades del refugio ha sido Yahvé, que ha dado las órdenes pertinentes. En este episodio lo será de forma indirecta y remota. No es Él quien ordena asignar ciudades a los levitas. Son estos quienes acuden a las autoridades. En este caso, Eleazar, Josué, dos cabezas de familia de las tribus, invocando lo ordenado por Dios a Moisés, es decir, como exigiéndole algo que ya Dios había dicho, ¿verdad? Vamos un poco al libro de los Números. En el capítulo 35 nos habla de lo que Dios, ¿verdad?, decía con respecto a eso. Los versículos 1 hasta el 8, ¿verdad? Aquí tenemos las ciudades levíticas. El Señor dijo a Moisés, ahí está, Dios dijo a Moisés, en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó, ordena a los israelitas que cedan a los levitas de su patrimonio hereditario, ciudades para vivir y campos de pastoreo alrededor de las mismas. Las ciudades les servirán de morada y los campos de pastoreo para que su ganado y sus otros animales. Los campos, ¿verdad?, de pastoreo de las ciudades que ustedes cederán a los levitas se extenderán hasta 500 metros alrededor de la ciudad a partir de las murallas. Ustedes medirán fuera de la ciudad 1000 metros hacia el este, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte, tomando la ciudad como centro. Estos serán los campos de pastoreo para las ciudades. Las ciudades que cederán a los levitas serán las 6 ciudades de refugio que ustedes deben separar para que los homicidas puedan huir a ellas, añadiendo además otras 42. Así darán a los levitas un total de 48 ciudades.
todas ellas con sus campos de pastoreo. Cuando cedan estas ciudades, tomándolas de lo que es prioridad de los israelitas, exigirán más de los grupos numerosos y menos de los grupos más pequeños. De esta manera, cada uno cederá a los levitas una cantidad de ciudades proporcionada a la herencia que haya recibido. Bueno, qué interesante todo esto, ¿verdad? Cómo es la organización. Pero aquí está el pedido, ¿verdad? Recordándoles aquello que el Señor ya había dicho a Moisés. Entonces la introducción es claramente, decíamos, sacerdotal, esta introducción. La semejanza con este capítulo 32-28 del libro de los Números, donde se dan los primeros personajes responsables. Decíamos Eleazar, que es sacerdote, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de familia de las tribus. Estos son los personajes importantes en esta narración. Y esto demuestra que este capítulo 21 pertenece al mismo estrato de redacción del libro de Josué, que los pasajes referentes a las tribus de Transjordania en el capítulo 1 y en el paso del Jordán, es decir, que la redacción última del libro fue sacerdotal y no se limitó a añadir el bloque del reparto de la tierra. Las cabezas de familia de los levitas solo se los menciona aquí, ¿verdad? En este lugar. Bueno, ahora hay una visión global del número de ciudades. Vamos a mirar un poco y eso va del 4 hasta el 8, una visión. Se hizo el sorteo, ¿viste? Y aquí comienza y te van a ver cuáles son esas ciudades. Se hizo el sorteo para los clanes de los quejatitas y a los levitas descendientes de Aarón, el sacerdote. Les tocaron en suerte 13 ciudades de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. A los clanes de los otros quejatitas les tocaron en suerte 10 ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la mitad de Manasés. No nos olvidemos, ¿verdad?, de eso de Manasés. También aquí dice, a los clanes de los Gersonitas les tocaron en suerte 13 ciudades de las tribus de Isaacar, de Asher, de Neftalí y de la mitad de Manasés en Bashán. Y a los clanes de los Meraritas les tocaron en suerte 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad también y de Zabulón. Así los israelitas dieron a los levitas mediante un sorteo esas ciudades con sus campos de pastoreo, como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos con respecto a las ciudades de los levitas. Y después ya viene con esta visión global, encontramos aquí, en Éxodo 6:18 se indica 4 hijos de Kehat: Amram, Yishar, Hebrón y Uziel. Luego se indica que Amram fue padre de Aarón y Moisés. Y se indican otros 3 hijos de Ishar y 3 de Uziel. De Hebrón no se indican descendientes. La línea de Primera Crónicas es mucho más abundante, 10 hijos de Kehat, desarrollando después la línea de Elcaná que termina en Samuel y sus 2 hijos. Volvemos enseguida con más en De Yarañé Antiguo Testamento. El Papa cuenta con nuevo maestro de ceremonias. Su nombre es Diego Ravelli y colabora en las ceremonias papales desde 2016. También era uno de los máximos responsables de la limosnería apostólica, donde comenzó a trabajar en 1998. El deber principal de la limosnería apostólica es realizar obras de caridad a nombre y de parte del Santo Padre. Todos los días llegan a nuestra oficina cartas de personas, de familias, a menudo están dirigidas directamente al Papa. Le hablan con el corazón en la mano y le piden ayuda. Toma el relevo de Guido Marini, quien coordinó el domingo pasado su última misa, la ceremonia de apertura del sínodo. Guido Marini ha sido nombrado obispo de Tortona, cerca de Génova, y Francisco lo ordenará obispo. La ceremonia de ordenación será este mismo domingo. Guido Marini coordinaba la liturgia papal desde 2007, cuando se lo encargó Benedicto XVI. Es uno de los mayores expertos en liturgia, y entre sus momentos más destacados está su rápida reacción durante la tormenta que cubrió Madrid en la JMJ de 2011 o el conclave que eligió el Papa Francisco. Extra omnes. Ahora esta frase, en un eventual cónclave,
La pronunciará Diego Rabelli. El Papa se reunió con parlamentarios mundiales que vinieron a Roma para preparar la próxima cumbre del clima de Glasgow. Asistió, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el presidente de la Cámara de los Diputados italiana, Roberto Fico. È una profonda emozione per tutti noi, rappresentanti dei parlamenti di oltre 70 paesi, poterla incontrare ed ascoltarla oggi. Francisco dijo que para frenar la crisis climática es necesario un cambio de actitud, empezando por los líderes mundiales. È una sfida impegnativa e complessa, ma l'umanità ha i mezzi per affrontare questa trasformazione che richiede una vera e propria conversione interiore e la ferma volontà di intraprenderla. Lo richiede in particolare a quanti sono chiamati a incarichi di grande responsabilità nei diversi ambiti della società. También pidió mayor solidaridad entre países para hacer frente a este cambio global entre todos. Siamo di fronte, infatti, a un'importante sfida educativa, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale e una società più accogliente. El Papa no irá a Glasgow, pero se está movilizando para que la cumbre del clima, que comenzará el próximo 31 de octubre, se cierre con acuerdos concretos y ambiciosos. El Papa rezó el Ángelus ante una de las mayores multitudes de peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro desde tiempos de la pandemia. Recordó que era la Jornada Mundial de la Salud Mental y rezó especialmente por las víctimas del suicidio. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, vorrei ricordare i fratelli e le sorelle affetti da disturbi mentali e anche le vittime, spesso giovani, di suicidio. Preghiamo per loro e per le loro famiglie, affinché non vengano lasciati soli né discriminati, ma accolti e sostenuti. El Papa reflexionó sobre el Evangelio del joven rico que preguntó a Jesús qué debía hacer para ir al cielo. Según él, no alcanzaba el verdadero objetivo de la fe. Cari fratelli e sorelle, una fede senza dono, una fede senza gratuità è una fede incompleta. È una fede debole, una fede ammalata. Potremmo paragonarla a un cibo ricco e nutriente a cui però manca sapore, o a una partita più o meno ben giocata ma senza gol. No, non va, manca il sale lì. También recordó que habían sido beatificadas dos personas, una madre napolitana del siglo XVI, María Lorenza Longo, que fundó un hospital para enfermos terminales, y el fundador de los Oblatos del Sagrado Corazón, Francesco Motola, del sur de Italia también. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento?
Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Y el día de hoy, viernes 15 de octubre, estamos nuevamente entrevistando a San Pablo. En carta a los Romanos capítulo 4 versículos 1 al 8 nos cuenta que Abraham le creyó a Dios y que eso le valió como justificación. Fíjense las hermosas palabras del Salmo 31. Tú eres, Señor, mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Y escuchen, hoy continúan los ecos de aquella acalorada discusión agria que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos, con los escribas, los maestros de la ley. Y nos dice el Señor Jesucristo: hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé hoy un corazón fértil para poder recibir la sana doctrina, las enseñanzas de la palabra del reino de los cielos. ¡Vamos! El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook
Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre esta visión global, decimos ahora, del número de ciudades que tenemos en este libro de Josué, capítulo ya 21. Estamos viendo el porqué, ¿verdad? ¿Cuál es la teología, como estábamos diciendo? Ciertamente que en esta organización, recordemos que la Biblia es un libro religioso, y por lo tanto se está hablando mucho de la organización. De cierta manera decíamos que la teología que nos transmite el libro de Josué aquí es más bien con respecto a el cumplimiento de las promesas. Porque Dios le dijo, yo les voy a dar la tierra, aquella tierra que yo les prometí. Con estos límites que fuimos viendo desde el capítulo 13 prácticamente hasta el 19, porque desde el 20 nosotros comenzamos ya a mirar todo lo que significaba la distribución, terminando ya esa distribución de la tierra, enseguida lo que tiene que ser las ciudades de los levitas, como Josué también y todo el pueblo se organiza para tener las ciudades de refugio. Bueno, todos estos son elementos importantes dentro de una teología de organización, una teología organizativa. O sea, todo lo que nosotros organizamos, pero siempre en función del pueblo, en función de la gente, mirado desde Dios, porque Dios lo ha querido. Eso es lo que nos están queriendo transmitir. Por consiguiente, si nos atenemos a Éxodo 6, el reparto entre los quejatitas abarca como mínimo a 6 clanes. En teoría podrían ser 8, pero el de los hijos de Moisés no vuelve a hablarse ni se convierten en cabezas de familia de clanes. La primera suerte recae en el clan primogénito, del primogénito de Kehat, ¿verdad? De acuerdo en Éxodo 6:23, hijos de Aarón fueron Nadab, Abijú, Eleazar e Itamar. Pero los 2 primeros murieron sin hijos. Por consiguiente, se limita a 2 familias, la de Eleazar e Itamar. A ellos, dice, les tocan 13 ciudades, corrigiendo la tradición de Primera Crónicas 6, 39, 45. Se dice que las ciudades se toman de los territorios de Judá, que es Simeón y Benjamín, ¿verdad? Y en el versículo 5, los otros descendientes de Kehat, según el Éxodo 6, son los clanes de Koraj, Nefeg y Sicri por parte de Yishar, y los de Misael, Elzafán y Sitri por parte de Uziel. Pero la familia de Koraj se ramifica en los clanes de Asir, Elcaná y Abiasaf. Tenemos entonces un mínimo de 8 clanes. De acuerdo con Primera Crónica, los hijos de Kehat son 10, los que supondrían mayor número de clanes, a los que solo corresponden 10 ciudades en Efraín, Dan y en la mitad occidental de Manasés. La situación geográfica de la tribu de Dan no debemos imaginarla al norte, sino donde se sitúa Josué 19:40-48 y las tradiciones de Sansón muy cerca de la zona central. Ahora, los hijos de Gersón. ¿Quiénes son estos hijos de Gersón? Son Libni y Semei y sus clanes. La lista del Éxodo 6 no ofrece más datos. La primera de Crónicas indica Libni, Yahat, Shima, Joach, Idó, Serach y Etraí. A ellos les corresponden 13 ciudades en territorio de Issacar, Asher, Neftalí y la mitad oriental de Manasés. Y los hijos de Merari ahora solo son Mahli y Musi. Éxodo 6:19 no indica más nombres. Primera Crónica 6:14 indica 7 hijos. Mahli, Libni, Semei, Usá, Simea, Hagías y Asayas. Les tocan a suerte 12 ciudades en territorio de Rubén, Gad y Zabulón. Muy bien, esto entonces es lo que nosotros encontramos ahí.
Y luego desde los versículos 9 comenzamos, más adelante encontramos todas las ciudades, desde el 9 hasta el final, ¿verdad? Hasta el final, que tendremos hasta el versículo, aquí tenemos hasta el versículo 40. La enumeración de las ciudades. Una vez que indicamos las cantidades correspondientes a los distintos clanes, ¿verdad? ¿Cuántos son los clanes? Levitas en las diversas tribus, se vuelve sobre el tema indicado los nombres concretos de estas ciudades. Eso es lo que decíamos, dentro de esta teología, a pesar de que tenemos tantos nombres y nombres y nombres, hasta que cosas se oye ahí, que los hijos, nombres difíciles, etc., que algunas veces nos cuesta, ¿verdad?, leer, estudiar y mirar todas estas cosas. Lo que hay detrás de esta teología es aquella de decir que Dios concretamente, aquí están, estas son las ciudades, aquí están. Puedes sellar, puedes sacar foto, puedes firmar, puedes ver, puedes tocar. Eso es lo que quiere decir. Que la acción de Dios, aquella promesa de Dios que nos daría la tierra, esa tierra prometida, aquí están. Entonces el libro de Josué, después de la conquista, también te pone la segunda parte del capítulo 13 sobre la repartición de la tierra. Aquí está, presente, pisado. Entonces se comienza con los quejatitas, ¿verdad?, tratando con especial atención a los aaronitas, y luego los restantes quejatitas. Siguen los gersonitas y las meraritas. El tema se aborda desde dos perspectivas distintas: las tribus de las que se toman las ciudades y las familias levíticas beneficiadas con ellas. Ambos criterios no siempre coinciden y obligan a cierta flexibilidad. Un detalle curioso: quienes asocian las ciudades levíticas con santuarios no podrán olvidar los santuarios famosos que no aparecen mencionados, sobre todo Jerusalén, además Betel y Dan, santuarios claves del reino norte, y tampoco Gilgal, Belén, Beersheba y Mishpa. Entonces no aparecen esto. Con respecto a las ciudades quejatitas del 9 al 26, tenemos aquí. Se distinguen claramente entre las ciudades de los aaronitas y las de los restantes descendientes de Quehat, desde el versículo 20 al 26. Ciudades de los aaronitas. La sección comienza con dos introducciones que reflejan los dos criterios distintos mencionados anteriormente. La primera se fija en las tribus de las que se toman las ciudades: Judá, Simeón por una parte, y solo es válida en los versículos 10 y 12. La segunda se fija en la familia levítica beneficiada, ¿verdad?, que son los aaronitas, y obliga a incluir en este apartado lo que se dice sobre las ciudades de Dan. Las diferencias con respecto a las listas pueden reflejarse, ¿verdad?, en todo lo que significa los pequeños cambios o las diferencias, ¿verdad?, que encontramos en estas tradiciones. Lo primero que nos extraña es que en estas listas es la frase inicial dedicada a Hebrón, por ejemplo, ¿verdad?, la frase inicial. Es claro que la lista comienza con el versículo dando a entender que esta ciudad vuelve a ser mencionada, vuelve a entrar, la ciudad de Hebrón, que no siempre está nombrada, pero sin embargo que luego es una ciudad muy importante como conocemos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yara Ñe'e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Y se reunieron miles y miles y miles de personas que casi nos aplastábamos todos unas con otras cuando le estábamos escuchando al Señor Jesucristo y Él se da la vuelta y nos tira este discurso. Cuídense de la hipocresía de los fariseos, pero nos dijo así, cuídense de la levadura. Entre líneas interpretamos eso porque Él no le adulaba a nadie. Se fijaba que los fariseos y los maestros de la ley querían comprar a Dios haciendo, digamos, obras externas, que todo el mundo vea, mirá, se lavó las manos, mirá, pagó su diezmo, mirá, hizo 500 pasos solamente hoy, tenía permitido hacer algunos pasos, no podía tener tantas actividades porque estaba respetando el día del Señor. Y bueno, dice el Señor, ustedes no le teman a los que pueden quitar la vida, tengan el santo temor de Dios, que es temer a aquel que nos puede quitar la vida, pero sobre todo llevarnos al infierno, al fuego que no se apaga. Entonces el Señor nos dice que no tengamos miedo de aquellos que nos quieren robar la fe. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas.
todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos, a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las tres desaparecerá la fe, la esperanza. La única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre estas ciudades y sobre todo las ciudades levíticas, las ciudades que corresponden, algunas que aparecen que son muy importantes, unas según una tradición, el libro de las Crónicas y otras que aparecen aquí, sobre todo en el capítulo 21, etcétera, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se destaque de forma especial alguna de las ciudades se debe al conflicto entonces con la tradición que nosotros encontramos, es la tradición, y hemos estudiado también en un momento aquella de Caleb, ¿verdad? Parece que hay una tradición de esta familia, de esta tribu, y entonces como hay un conflicto con estas tradiciones, entonces nosotros vemos las diferencias entre ellas. Anteriormente se ha dicho que Hebrón perteneció a Caleb por concesión de Josué y por derecho de conquista. ¿Cómo se explica que aparezca ahora como ciudad levítica? Ahora aparece Hebrón, entonces como ciudad levítica. La respuesta: la ciudad y los ejidos pertenecen a aaronitas, mientras que los campos y alquerías pertenecen a Caleb. El versículo 11 añade al texto de las Crónicas: Kiriat Arba, padre de Anac. Estas palabras coinciden exactamente con el libro de Josué 15. Va en la línea de recordar el nombre antiguo de Hebrón. De la lista de ciudades que sigue posteriormente, solo Hebrón vale como ciudad de asilo. Y entonces te ponen las tribus de Judá y Simeón: Hebrón, Libná, Yatir, Estemoa, Jolón, Giles, Debir, Asán, Ain, Utah. Beshemesh también, según algunos autores, está Beshemesh, que no pertenecía originariamente a esta lista, sino Beshemesh de Neftalí, mencionada más adelante. Un autor posterior pensó
que el nombre se refería a la más famosa ciudad del sur, ¿verdad? Bet-Shemesh. De este modo explica la anomalía de que Neftalí solo proporcione 3 ciudades a los levitas y Judá, Simeón, 9, devolviendo Bet-Shemesh a Neftalí. Queda el esquema perfecto de 4 y 8. Naaman, ¿verdad?, que es un autor, un estudioso, se opone a esta idea. Para él, la irregularidad del número 9 demuestra que la lista de ciudades aaronitas en Judá, Simeón, es el núcleo más antiguo de la lista que nosotros podemos encontrar aquí. Bueno, hay entonces algunas otras ciudades muy interesantes. Por ejemplo, Anatot. Anatot, que está ahí muy cerca de Jerusalén, ¿verdad? Es una ciudad muy interesante. Allí tenía un campo el sacerdote Abiatar, con lo que se confirma la relación de este pueblo con la familia sacerdotal. Salomón lo deportó allí por participar en la conjura, ¿verdad?, de Adonías. La localidad es famosa por ser patria del profeta Jeremías. No se lo menciona antes en el libro. Después del exilio, 128 hombres de Anatot volvieron con Zorobabel y fue repoblada por los benjaminitas. Se discute si hay que localizarla en Rash el Harubé, inmediatamente al sur del poblado de Anata, o en el valle próximo a esta localidad que encontramos también. Rash el Harubé es una colina al noreste de Jerusalén. Está ahí cerquita, ¿verdad?, Anatot. Y esta es la ciudad entonces conocida aquí, que queda como herencia también. Y bueno, y así entonces vamos teniendo estas interesantes ciudades levíticas que corresponden siempre. También están las ciudades de los gersonitas, desde el 27 al 33. A los clanes levíticos de los gersonitas le dieron de la mitad de la tribu de Manasés, Golán en Bashán, la ciudad refugio para los homicidas, y también Astarot, cada una con sus campos de pastoreo. 2 ciudades de la tribu de Isaacar le dieron Kishon, Daberat, Yarmut, Enganim, cada una con sus campos de pastoreo. 4 ciudades de las tribus de Asher les dieron Misal, Abdón, Yelkat y Rehob, cada una con sus campos de pastoreo. 4 ciudades de la tribu de Neftalí les dieron Kedesh en Galilea, la ciudad de refugio para los homicidas, Hamot-Dor y Racat, cada una con sus campos de pastoreo. 3 ciudades. Las ciudades de los clanes de los gersonitas, con sus respectivos campos de pastoreo, eran 13 en total. Bueno, esto con respecto a los gersonitas también nosotros tenemos aquí desde los versículos 27 hasta el 33. 27. Luego ya están las ciudades de los meraritas. Son 12 las ciudades de los meraritas que figuran aquí. En los territorios de Zabulón, Rubén y Gad, en relación también con otros escritos, como siempre, ¿verdad? En la Biblia no es que encontramos en una sola parte, sino que es también el aspecto comparativo es interesante en la Biblia. Por eso que uno mira y entiende que existían tradiciones, ¿verdad? Algunas tradiciones que ponen más, otras que ponen menos. Y es ahí donde se nos complica un poco y tenemos que mirar y tenemos que hacer, en este caso, un estudio profundo, ¿verdad? Sirviéndonos de todas las ciencias posibles. La ciencia de la arqueología, la ciencia de la historia, en fin, todo. Son 12 entonces en los territorios de Zabulón, Rubén y Gad. Se indican 2 ciudades de refugio para los homicidas involuntarios, Becher en Rubén y Ramot de Galaad en Gad. Y después en la tribu de Zabulón, Cartá. No se la menciona nunca más. Albrecht cree que Cartá es repetición de Cartán de Neftalí, mencionada
2 versículos antes. Entonces él dice, es el mismo, ¿verdad? Y Primera Crónicas ofrece la variante correcta, que es Tabor. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Santa Teresa de Ávila, también conocida como Teresa de Jesús o Santa Teresa, nació en el año 1515 en Ávila Teresa de Cepeda y Ahumada. En 1535 ingresó como carmelita en el convento ambulance de la Encarnación. Con una sólida formación espiritual, dedicó buena parte de sus esfuerzos a la reforma de la Orden de Carmelo. Desde 1554 comenzó a tener experiencias místicas y por orden de sus superiores se convertiría en autora de múltiples escritos de carácter religioso, en los que reflejaba sus vivencias. El valor espiritual y literario de los mismos, así como la intensa actividad religiosa de su autora, convertirían a Teresa de Jesús en referente espiritual del catolicismo post-tridentino. Falleció en la noche del 4 al 15 de octubre de 1582, debido al cambio del calendario juliano al gregoriano accedido ese día. Teresa fue beatificada en 1614, canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970 durante el pontificado de Pablo VI. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad, y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto, dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando, es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice, ese talento. Esa es la pereza, no producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla.
que es la diligencia, es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos mirando estos capítulos finales con respecto a las tribus, ¿verdad? Las tribus, en este caso la tribu de Zabulón, y los nombres que también van apareciendo. Las ciudades de los Meraritas. Miramos un poco desde el versículo 34 y prácticamente esta es la lista final de estas ciudades que ahora reciben los Meraritas. Al resto de los levitas, o sea, a los clanes de los Meraritas, les dieron de la tribu de Zabulón, Yocneam, Cartá, Rimón y Nahalal, cada uno con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, al otro lado del Jordán, les dieron Besher, la ciudad de refugio para los homicidas, que está situada en el desierto sobre el altiplano, y además Yahash, Kedemot y Mefaat, cada una con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Gad les dieron Ramot de Galaad, la ciudad de refugio para los homicidas, y además Mahanaín, Heshbón y Yazer, cada una con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. En total eran 12 las ciudades asignadas mediante un sorteo al resto de los clanes levíticos, o sea, de los Meraritas. Por lo tanto, las ciudades levíticas en medio de las posesiones de los israelitas eran 48 en total, con sus campos de pastoreo. Cada una de estas ciudades incluía, además de la ciudad, los campos de pastoreo que tenían a su alrededor. Lo mismo sucedía con todas las ciudades mencionadas. Y luego ya tenemos la conclusión final. Aquí tenemos las ciudades de los Meraritas, las tribus de Zabulón, tenemos la tribu de Rubén, algunas de estas ciudades, algunas ciertamente que dentro, porque aquí se ha utilizado de todo, no pensamos que solamente hay un leer simplemente cuáles son estas ciudades y nos quedamos ahí, ¿verdad? Como diciendo que esto le pertenece y basta, no. Todo dentro de los estudios, pero años y años, y hasta podemos decir milenios, que se están estudiando sobre estos textos bíblicos. No somos nosotros ahora quienes damos la última palabrita sobre toda una exégesis o un estudio de estos textos bíblicos. Lo único que podemos decir dentro del adelanto bíblico, después de tantos estudios arqueológicos, históricos, topográficos, en fin, porque oye, hay veces, poco ya in situ, ¿verdad? Yo tuve la posibilidad de estar ahí 10 años, estuve 10 años ahí, ¿verdad? Recorriendo todos estos lugares. Hay muchas de estas ciudades que incluso continúan, o por lo menos lugares, ¿verdad? Que continúan teniendo los mismos nombres, ¿verdad? Que encontramos aquí, los nombres bíblicos, allí en Tierra Santa, ¿verdad? Entonces uno, por ejemplo, Mahanaín, hay uno ahí, uno viajando por ese camino, es la ruta número 9, ¿verdad? Que tienen ahí, que va justamente ya cerca del río Jordán. Entonces va atravesando, yendo hacia Galilea, ¿verdad? O bajando, viene hacia el Mar Muerto, hacia el sur, bueno, norte-sur, en la frontera ya. Del otro lado tenés Jordania.
tenés el río Jordán, y así. Entonces uno va y de repente se encuentran con los carteles que te dicen ahí, ¿verdad? Algunas veces ya quedan simplemente los nombres de la región, ¿verdad? Sobre todo esa parte donde nosotros ahora, actualmente, por la situación política y geográfica, le llamamos, esa es la Palestina actualmente, es la Palestina, pero que también se le conoce como los territorios ocupados, ¿verdad? Territorios ocupados, en el sentido de que hay muchas como colonias de los israelitas dentro de ese territorio palestino. Y además todas esas rutas y todos esos movimientos, entonces es Israel quien maneja todo ahí, ¿verdad? A pesar de que es llamado territorio palestino. Bueno, en fin, hay muchas cosas. Ramot de Galaad, por ejemplo, vos vas pasando y encontrás Ramot de Galaad. Entonces uno recuerda, mira, dice qué sucedió aquí, esto a quién se le dio, Kedemot, por ejemplo, Kedemot también. Bueno, en fin, son cosas muy interesantes que uno, cuanto más va estudiando, cuanto va más leyendo, uno puede ir también entendiendo lo que sucede y lo que encontramos en esa historia, cómo Dios se va manifestando. Al final termina este capítulo 21 con una conclusión general. Y esta conclusión va como englobando esa segunda parte del libro. Porque la primera parte era la conquista de la tierra. Una vez que se conquistó, te pone estos son, ¿verdad?, los reyes vencidos, te dicen el 12. Y desde el 13 comienza a decir, y estos son los límites. Entonces, si nosotros conocemos esta estructura general, es muy sencilla la estructura de este libro. Y muy interesante, ¿verdad? Porque al final de cuentas está apuntando a PM, que yo les daré la tierra prometida. Y nos estamos refiriendo al Génesis 12, ¿verdad? A ese capítulo donde Dios le llama a Abraham y le dice, bueno, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Pero sobre todo con estos límites, nos cansan un poco, ¿verdad? Leyendo así tantos nombres, los límites, y algunas veces como ñandenda Jayquayuí, ¿verdad? O sea, geográficamente. Hay que estar y hay que vivir ahí. Entonces uno se interesa, parece mucho más. Da gusto cuando uno va con la Biblia y cuando va un poco también con estos materiales y va entrando y adentrándose y va viendo, esto es lo que justamente la Biblia nos está indicando dentro de un contexto histórico que vivía en ese momento ese país, ese grupo, este pueblo elegido, como nosotros le llamamos, desde una terminología ciertamente teológica, como nosotros miramos este libro. Y ahora al final, después de todo lo que hemos recorrido, de todo lo que nos ha presentado y nos ha dicho, aquí está el sello, peñandillara y hagüeya ñandé, ñandillara promete hagüeya na ave, perecoma na pepe, ame ema pepe la pende título, confirmo y sello, con escribanía aquí, puesta. Entonces, para decirte y para demostrarte que el Señor daiku ola la pareía oñe en bareía. Anda daiku estilo político, allá ella meta peme la duda, meta peme pea, meta peme amo, aupe, rebotaje sea, o pido desaparece. No. Ñande yara, peje ya con ñande, pe promesa ya por hagüeya, na ave la vende, na ave con ape la vende frontera, ape la vende ciudad, pe cu que ven ape ya porque la bella poner. Y bueno, queridos amigos, entonces por el día de hoy vamos concluyendo. Ahora entraremos ya en otra parte un poquitito más dinámica, digamos, de nuestro estudio del libro de Josué. Toda esta segunda parte que simplemente nos muestra las fronteras y los límites de las ciudades es para asegurar una teología de que Dios cumple siempre con su promesa. Y nos volvemos a encontrar la próxima con más ñandillara ñe Antiguo Testamento. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñandillara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.